Si tienes que decir para mí o por lo menos en inglés, estas frases no se pueden traducir literalmente. Así que en este video te voy a enseñar 20 frases comunes en las que puedes usar por y para. Antes que todo, ya explicamos anteriormente los usos que tienen por y para en inglés. Así que si te lo perdiste, haz clic aquí. Comencemos. Primero, por lo menos o at least. Por ejemplo, you should drink at least 8 cups of water a day. Segundo, para mí o in my opinion. Cuando se habla de opiniones o creencias, la frase para mí en inglés no es for me. Sí se entiende, pero es mejor y más natural decir in my opinion. Entonces, por ejemplo, si quieres decir para mí el color azul es el mejor color del mundo, sería in my opinion, blue is the best color in the world. Número 3. Por mí o as far as I'm concerned. Esta es una versión un poco más formal de in my opinion. Por ejemplo, as far as I'm concerned, temperatures are rising and global warming does exist. Número 4. Día por día o day by day. Por ejemplo, day by day you get more beautiful. 5. Por lo mismo, por lo tanto, o en inglés, that's why, as a result, because of that, and therefore. Digamos que estamos hablando del clima y mañana se supone que va a llover. Puedo decir, because of that, maybe we should go to the beach next weekend instead of tomorrow. Sin embargo, therefore es un conector bastante común en inglés, aunque es más formal. Por ejemplo, my son is not a fan of reading. Therefore, I bought him an iPod for his birthday. 6. Por lo visto o apparently. Apparently, Shakira's new song with Bizarrap is the most popular at the moment. 7. Por adelantado o in advance. Este es muy útil para el trabajo o correos. Por ejemplo, if you need to cancel your appointment, please let us know in advance. 8. Por ahí, around there. Por ejemplo, Miami is an incredible city. There are some beautiful beaches around there. 9. Por aquí, this way. Por ejemplo, the food court with McDonald's and KFC is this way. Come with me. 10. Por ahora, for now. Si alguien te ofrece un café, puedes decir, for now I'm okay with water. Thank you. 11. Por casualidad, by chance. Por ejemplo, do you by chance have a jacket I can use? Super cold in here. También puedes agregar any para ser un poquito más educado. Por ejemplo, do you by any chance have a jacket I can use? 12. Por si acaso, just in case. Por ejemplo, the line at the concert is going to be very long, so let's arrive early just in case. 13. Por cierto, by the way. Por ejemplo, by the way, the company called me and offered me the job. I'm absolutely thrilled. 14. Por fin, or finally. Por ejemplo, si has tenido una semana bien movida en el trabajo o en el colegio, tú puedes decir, oh, finally, this week is over. I need to rest. 15. Por lo general, o in general or generally. Por ejemplo, in general, I prefer winter to summer. Or, I generally go to the gym 4 times a week. 16. Por supuesto, of course.
súper común en inglés este. Si alguien te ofrece una entrada gratis para ver a tu banda favorita, definitivamente dirías, "What? Of course, yes." 17. Para adelante o para esa época. En inglés, by that time or by then. Por ejemplo, by that time or by then, I should be finished with work, so we can meet for a coffee. 18. Momentos del día. Por la mañana, por la tarde, por la noche. In the morning, in the afternoon, in the evening, and, ojo, at night. No decimos in the night, pero at night, ¿ok? Por ejemplo, I like to eat my breakfast at 8 o'clock in the morning. 19. Por siempre, forever, pero para siempre, always. Prácticamente son la misma, ¿cierto? Pero en inglés, si quieres ser extra dramático, puedes decir los dos juntos. Por ejemplo, we will love each other forever and always. Y la última, número 20, por todas partes, everywhere. When you go on a safari, you will see natural beauty everywhere. Bueno, ahí lo tienes. Espero que hayas encontrado este video muy útil. No olvides darle me gusta, comentar las dudas que tengas y suscríbete a nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo video.